madrugada del día 20 de octubre del 2015, el huracán Patricia llegó a Mascota y a sus localidades. Todo pasó cuando el río comenzó a salirse, inundando las calles, alcanzando el agua una altura de 2 metros, causando asimismo que las casas también se inundaran, haciendo que las personas tuvieran que evacuar sus hogares. Se perdieron grandes cantidades de cosas materiales. Las familias se vieron obligadas a buscar un refugio. Pasaron las horas y el agua seguía su curso sin ceder. La desesperación de los habitantes aumentaba. En tal desesperación, las personas afectadas trataban de ingresar a sus hogares sin tener éxito, desconociendo el estado en el que se encontraban sus parcelas. Había quienes transportaban en lancha para poder recuperar alguna de sus cosas o bien ayudar a los demás habitantes. Sin descartar también, un par de municipios de Mascota se vieron totalmente afectados por este suceso, quedando incomunicados y con la necesidad de que personas externas con ayuda de sogas y helicópteros les llevaran víveres para poder comer y tener sustentabilidad. Para esto, entrevistamos a una de las personas afectadas, la cual nos habló sobre lo vivido. Con el paso de los días se fueron solucionando algunas problemáticas. Los habitantes recibieron apoyo con mobiliario que donaron diferentes instituciones, pero esto no descarta que hoy en día aún quedan secuelas de lo sucedido en ese año. Esta es la comunidad de Santa Rosa en el estado de Jalisco, una de las poblaciones que se vio afectada por la creciente del río a consecuencia de la fuerza devastadora del huracán Patricia. El pasado viernes la creciente de este río prácticamente llegó a los 2 metros y medio, como lo podemos observar en la imagen. Esta casa se ve la sombra de devastación que dejó el agua a su paso y desgraciadamente dejó incomunicadas a las familias del otro lado, porque el puente que comunica a esta comunidad se colapsó debido a la fuerza del agua, a la fuerza del viento y también a las ramas y a todos los objetos que llevó a su paso el huracán Patricia. Con este sistema tipo tirolesa, los pobladores de Santa Rosa pasan alimentos y algunos otros productos al otro lado del puente. Como podemos observar en la imagen, hay una cubeta que sirve de contenedor para que estos productos pasen. El sistema es pues muy primitivo, como lo pueden observar, una cuerda común y corriente es la que se ató al extremo del puente y esta comunica a este árbol en donde me encuentro en este momento. Desgraciadamente la comunicación hacia el poblado es nula debido a que el puente colapsó. Vemos restos de vegetación, restos de ramas de algunos árboles. La parte sólida del puente, el concreto, está sumergida en el agua. Algunos bordes salen del margen del caudal. Así es la realidad que vive en este momento el poblado de Santa Rosa, incomunicada. Lo que nos está manifestando la gente de esta comunidad es que necesitan cable de acero para volver a construir este puente. Por fuerza del agua también hizo estragos en el camino. Aquí podemos ver restos de lo que en su momento fue la continuación del camino a Santa Rosa y que también se vio afectada. Aquí está la prueba fehaciente de la fuerza de la naturaleza por el paso de un huracán categoría 5 llamado Patricia. Buenas tardes. Sabemos que fuiste una de las afectadas del huracán Patricia. ¿Nos puedes relatar cómo lo viviste? Pues cuando sucedió todo eso, nos quedamos como muy asustados porque no estábamos incomunicados. Nos llegó la ayuda como unas horas después, llevando comida y agua, porque no teníamos como suficientes para una semana, los días que teníamos que estar sin el puente. Y pues como no había comunicación, los señores se ingeniaron de un árbol a otro como un mecanismo con una petaca y una soga, y sí, la gente que estaba del otro lado aventaba la comida o lo que quería pasar y los demás les tiraban. También se iban, pero duraban más tiempo por el agostadero, llegaban por los pedazos, por los mazos. También fue otra de las formas donde se pudo comunicar la gente o pasar a mascotas que lo necesitaban. Pero era como más difícil porque duraban más tiempo. Buenas tardes. Sabemos que durante el inicio del gobierno ocurrió el desastre natural del huracán Patricia. ¿Qué alternativas tomó usted en conjunto con el ayuntamiento
para resguardar a la población? Así es, mira, fue algo muy fuera de serie, indiscutible, desafortunado para nuestro municipio, y inmediatamente se tomaron alternativas en instituciones para hacer resguardos, albergues, como fue también el auditorio municipal, la presidencia municipal y varias instituciones educativas, el Club de Leones y también personas de propiedades privadas que en cierta manera hubo muy buena disposición para ello. ¿De qué manera usted aportó ayuda a los afectados? Inmediatamente a las 12 pasaditas de la noche, en donde nos vamos dando cuenta de la inundación real, estuvimos haciendo toques de casa para que la gente se fuera retirando, dado que apenas iniciaba la inundación. Al término de las 5 o 6 de la mañana ya estábamos inundados un 30% del pueblo, la parte más baja, en el cual ahí inmediatamente empezamos a hablarles al gobierno del estado, a todas las secretarías del estado, a lo que es la seguridad como fuerza única. También estuvo presente Sedena, Puerto Vallarta, y así que fue una acción muy rápida, y yo agradecerle al señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval por ese gran apoyo. Todas las secretarías estuvieron presentes y asociaciones civiles también estuvieron. Gracias. El río se encuentra como a 500 metros aquí a mi derecha, pero el río salió casi hasta la plaza. Así de que fue un desastre total. Todo está destruido, desgraciadamente todo. No esperaba uno que fuera a ser pues tan grande esto, pues, o sea, que subiera tanto el agua, ¿verdad? Vasos de plástico. Sí, yo estaba allá con mi hijo, en su casa, cuando me avisaron como a las 3 de la madrugada que se había metido el agua, ¿sí? Entonces yo vine a ver. No, pues sí, ya estaba brincando las ventanas, el agua. Es una olla. Chorro, ¿verdad? Entonces, pues ya, ¿qué podía hacer uno? Mira nomás cómo está ya el cochinero, mira. Mira nomás, el lodazal, mira, fíjate nomás, mira nomás, mira nomás. Todo este lodo, mira, todo este lodo, todo, mira nomás. Tenemos más de 2,000 gentes afectadas, hablemos de 1,000 casas afectadas por estas inundaciones, algunas se destruyeron. El problema también está en las cosechas de algunas de las personas. Tenemos algunas fotografías donde el río Mascota afectó el cultivo principalmente de maíz en esta región de Mascota, y es así como pues, las personas no tienen oportunidad de vender estos productos, por lo tanto no tienen recursos para poder adquirir alimentos. Los que quedaron sí necesitan uno ayudarlos a ellos, nosotros mismos, ya con llevarles ya o darles unos 50 pesos de menos para que compren, o llevarles una bolsita de lo que ocupen ellos. Como ya está ahí en la Biblia, en muchas partes puede darles un apoyo.